ahora damos pie a la siguiente intervención. Es un honor verdaderamente presentar y tener aquí con nosotros al doctor Héctor Gómez Vargas, otro sensei de la maestría. Bienvenido, esta es tu casa, Héctor, y el micrófono también. Para los que no están aquí, buen día. No sé si haya más allá que aquí, pero qué bueno que estamos aquí. Hay varias cosas que decir de preámbulo. Lo primero es que agradezco a Brenda la paciencia de enviarme la información y de estar ahí respondiendo mis dudas, porque hasta el martes, miércoles entendí de qué se trataba y bueno, a partir de eso empecé a pensar y a recordar muchas cosas. Agradezco a todos los de la universidad y todos los que no son de la universidad, pero que hicieron posible este evento. Y quiero empezar, voy a decir varias cosas como flotando, después me voy a ir a decir algunas cosas que aparentemente no tienen nada que ver con lo que quiero platicar. No sé si llegue a lo que yo quiero platicar, hay muchos bosques que atravesar, pero al final intentaré decir cosas de lo que ahorita estoy pensando y que creo que tiene algo de vínculo con lo que empecé a trabajar como maestro en la maestría. Yo lo primero que diría es que me quedé pensando cuando me comentaba Brenda de que le iban a hacer un homenaje a Toño, y me quedé pensando en la importancia de la presencia de Toño. No nada más en la maestría, en León, porque no nada más fue a trasladar la maestría y empujarla. Después de escuchar a Carmen, ya había escuchado a Carmen decir algunos apuntes de cómo llegó aquí, los tenía borrados, ahora lo recuerdo, y me queda claro que la presencia de Toño es una anomalía para la ciudad de León. Él no debería estar aquí. No, de acuerdo a lo que era la Ibero, lo que era el diseño, lo que era León, pues era alguien raro, un bicho, un virus. Tal cual. No, el pre-COVID, ¿no? Más bien pre-COVID. Y la presencia, esta breve historia de Carmen, de cómo llegó de Alemania, cómo se conecta con alguien, porque alguien le comentó, llegan a la universidad y ahí está Román, y ya está Toño, y de ahí, eso es una serie de circunstancias no desafortunadas, sino afortunadas que finalmente generaron una condición anómala en la Ibero de León, y eso también propicia que en la Ibero de León en ese momento era una condición anómala, porque estaba una persona ahí que entendió, lo empujó, lo abrió y demás, ¿no? Y las anomalías al parecer son los puntos importantes y claves para la evolución, desde antes de que estuviera el hombre. Pues desde ahí habría que entender, incluso lo último que acaba de decir Toño a comentario de la participación de Carmen. La primera vez que recuerdo haber hablado con Toño fue a mi oficina y me dijo de la maestría y me enseñó el plan de estudios y me dijo que estaban pensando en mí para una materia del último semestre sobre cuestiones de comunicación, nuevas teorías de la comunicación, algo así. Y yo le comenté que sí me interesaba, pero me interesaba quizás más otra materia, la de introducción al pensamiento, a las ciencias cognitivas, ¿no? Y Toño tuvo la sensibilidad de decir, órale, ¿no? Porque que un comunicólogo hable de ciencias cognitivas, ¿what? Pero yo estaba muy metido, me estaba metiendo mucho en ese punto y por ahí hay una serie de cosas que habría que rastrear. El otro punto que diría antes de empezar ya a hablar más en forma es que hubo un muy buen relevo de la coordinación de la maestría con Carmen, ¿no? Y yo lo diría no nada más por lo que cosechó Carmen hasta el cierre de la maestría, de esta maestría de diseño, sino como hizo un relevo en otra maestría, que es la de fotografía, ¿no? Me parece que también es un punto. En este relevo hay también un encuentro en mi oficina, creo que en mi oficina con Carmen, o en la suya,
y era que me dijo, oye, voy a abrir esto, soy la segunda generación de la maestría, pues, ¿cómo ves si das una materia que se llamaba algo así, Nuevas Teorías del Arte y la Fotografía? Y pues yo no sé nada de esto. Yo no sé de nuevas teorías del arte y menos de la fotografía. Entonces Carmen me dijo, aborda los estudios culturales, el arte visual. Y desde ahí empecé a trabajar y desde ahí hay una especie de relevo, de visión de mi parte hacia las dos maestrías. Y yo diría que el otro punto clave de este relevo es que, a ver, paréntesis, voy a ser caótico como ya me conocen. Paréntesis. Si se fijan, la única persona, el único participante en este coloquio que no tiene un vínculo institucional soy yo. Todos los demás ya trabajan en algo. Y eso es un punto muy importante para evaluar el impacto de la maestría en ustedes, que todos están vinculados a, todos los participantes, todos los que van a hablar aquí, o han hablado, van a hablar, tienen que ver con estar en algún lugar de corte académico. Yo no. Me jubilé, o me invitaron a jubilarme hace 1 año y medio. Entonces, estoy más en el tiempo doméstico, en los diálogos mentales personales, con pocos amigos y demás. Pero yo ubico que tengo una continuidad de lo que hice en las dos maestrías, la de diseño y la fotografía. Y ya en esta nueva etapa de mi vida, encerrado por el COVID también, una especie de cueva platónica en la cual te tienes que meter y sacar ideas nuevas, si no te mueres de alucinación y locura, que además la alucinación y la locura a estas alturas del partido es muy buena. Es más, el que no tenga alucinaciones a estas alturas del partido, hijo, que vaya a ver a alguien, que consulte a Carmen y algo le está pasando. Pero reconociendo mi trayectoria hacia atrás, la parte buena de que me invitaron a jubilarme es que ya no tengo que hablar como académico ni desde una institución. Ya no tengo que defender o poner murallas de una institución, un programa, que en los últimos años en que estuve tuve que hacer eso muchos tiempos. Pero bueno, no está mal. Lo que estoy diciendo es que es muy bueno para mí. Y lo que diría es que hay un reconocimiento de que los mejores momentos docentes de mi trayectoria académica en la Ibero fue en la maestría de diseño y en la maestría de fotografía. Son los dos lugares donde se podía hablar, se podía ensayar, se podía experimentar. Para mí era como un laboratorio de ideas, mis ideas, y que antes y después no las he encontrado tal cual. Hubo una generación de comunicación también, pero no. Entonces destapo una de mis cartas. Yo ya no creo en la docencia a nivel licenciatura. Es como un desmadre. Y pretenderé hablar más de esto, ¿no? Entonces, sí, agradezco que todo esto sea posible y que se pueda hablar con esa misma intención corregida y aumentada, versión punto 3, no sé, de esto. Entonces, dicho lo anterior, hay varias cosas de mis últimos momentos como académico en la Ibero, de tiempo completo, de que todavía tenía la cachucha de académico, ahorita no la tengo, quién sabe qué tengo en la cabeza de subjetividad, pero yo hablaría de que esta fusión de ciencias cognitivas y nueva comunicación, después de varias generaciones de la maestría, fueron 5 o 6, 5, ¿no? Hasta la última generación, y una vez que cerró, había varias cosas que ya estábamos trabajando, no nada más yo, sino como de grupo, y yo lo que diría es que el punto que sentía que me conectaba con la maestría y con la gente de diseño era la parte de la visualidad, no el diseño en sí, sino la visualidad, ¿no? Y en ese momento habíamos encontrado a un autor que nos armaba. De hecho, había varios, pero había un autor que yo incluso le llamo, no sé si le llamaba en ese momento, el factor Brea, José Luis Brea. Yo no sé cómo llegué a Brea, incluso quizá en su último libro, Cultura RAM, de ese momento, último libro, fue el penúltimo de Brea en vida, no sé si ha habido otros después,
que en la clase que yo di a la última generación o a las dos últimas generaciones, ese libro de Brea funcionó muy bien. Permitía armar cosas, entusiasmar a los estudiantes, darles una visión de cómo ver la evolución de la visualidad hasta el momento presente visual de ese momento, que era la e-imagen, la imagen electrónica. Y con una serie de propuestas de Brea, y sobre todo en libros anteriores, que cuando hablaba del futuro de la visualidad, Brea decía en concreto que habría que atender a varias cosas: la post-fotografía y sobre todo la post-comunicación, la base tecnológica que evita ya aparatos, sino que se va a dar tecnológicamente mediada, y él la contemplaba hacia el futuro. Ese texto de Brea debió haber sido a finales de los 90 y tocaría todo un apunte del asunto de los 90, no sé si alcance a llegar a esto. Pero Brea decía eso y luego lo fue ensayando en su libro Cultura RAM, que para mí es un antecedente de gente que trataba de ordenar la situación de la cultura y la comunicación a principios del siglo XXI, que en mi opinión llegaron después dos autores como Henry Jenkins, con su Cultura de la Convergencia, que ya tenía varios libros, Jenkins, pero Cultura de la Convergencia permitió nombrar algo a la gente que estábamos en la comunicación y en la cultura de qué diantres estaba pasando y cómo nombrar eso. Y este es un punto muy importante, cómo nombrar algo, que es un poco la pregunta de Alejandra y la pregunta esa de, ¿y cómo diantres le digo al diseñador qué es? El que tengan 50, 60 o 100 años de no encontrar un verdadero nombre a eso no es una deficiencia, es que siempre tiene que estar mudando y adaptándose y manejando irrupciones. Me parece que eso es la fortaleza del diseñador, que se cuiden los arquitectos, que sí saben decir que es el arquitecto desde hace 300 años, ¿no? Me parece, pero es otra cosa. Entonces apareció Henry Jenkins y apareció otro autor como Carlos Scolari, con el concepto de hipermedios. Entonces era Brea con cultura postmedia o comunicación postmedia, y luego Jenkins con cultura de la convergencia y Scolari con hipermedios, ¿no? Y que curiosamente era un diálogo entre gente que maneja visualidades, los medios de comunicación y la cultura. No por nada esta maestría entre sus alumnos tuvo ese tipo de alumnos principalmente, ¿no? Gente de diseño, muy clavados en el diseño, los de la primera generación, clavados en la textura, diría Gisi Trino, de qué es la identidad, y luego gente de comunicación, como que fue hubo un canto a capela entre estas dos profesiones, pero también había mercadólogos y otras gentes más que se agregaban acá. ¿Por qué digo esta obsesión? Porque estábamos en transición como cultura y comunicación. Los 90 fue el momento en que empezaron a pasar demasiadas cosas y que no había un nombre. Había diagnósticos que se le decían de qué pasa con la comunicación, qué pasa con la cultura, pero no había un nombre de decirlo. Había gente que hablaba de la mediatización, en lugar de los medios, la mediatización, como ahora sobre la literatura y la enseñanza de la escritura, no hablan de literatura, hablan de la literacidad, ¿no? Las cosas se han movido. Pero ya del 2000 para acá fue empezarle a poner nombres, y creo que tenemos unos 4 o 5 años que esos nombres ya empiezan a ser obsoletos y se empiezan a revolver, ¿no? Y están ahorita en ebullición. De repente se me van las cabras, ya me conocen, de repente ya no sé por qué estoy diciendo algo, entonces por favor me ayuden. Entonces, esas 3 personas aparecieron junto con Brean, creo que en el último momento de la última generación. Incluso propusimos para la gente de la última generación el seminario Brea, que fuera como un seminario de tesis para que estuvieran trabajando a partir de las propuestas de Brea. Una anécdota, abro una anécdota aquí. Brea iba a venir a León en ese momento. Y el que lo iba a traer, que es alguien que estaba en el ahora Instituto Cultural de León, por un encuentro fortuito, otra vez las cuestiones de anomalías, de repente el cuate se entera que todos mis alumnos estaban leyendo a Brea. Todavía no llegaba el libro de la era de las 3 eras de la imagen. Todavía no llegaba, pero el Cultura RAM sí.
Entonces tenía el problema que los artistas de León no conocían la Brea y tenían la problemática de que posiblemente no lo hubieran a entender y no iba a haber un diálogo. Porque Brea no es fácil, no está hablando de arte acá, de te paras y ves el cuadro y ves la perspectiva, no, eso no es Brea y no es los estudios visuales. Y entonces me dijo, ¿por qué no invitamos a tus alumnos a que sean la base de discusión con Brea? El problema es que Brea tenía cáncer en ese momento, ya sus doctores no le permitieron viajar y no tuvimos a Brea. Pero Brea fue un factor aquí, después abrimos la comunidad de investigación de académicos en la Ibero, que era la comunidad de cultura postmedial. Y pusimos cultura para que fuera más homogéneo a diferentes áreas de trabajo, que ahí fue cuando empezó a perderse cosas, ¿no? Con la Ibero, que empiezan a cerrar cosas que no son anómalas y por tanto son un virus y pueden provocar cosas extrañas y el procesador de datos se puede venir abajo. Entonces, ese es un factor muy importante. El otro es la mediología de Reyes de Bray, introducción a la mediología de Reyes de Bray, que permitía desde la comunicación y la cultura analizar la visualidad y otras cosas, con esa lógica de lo que es transmitir y lo que es comunicar, y ver, por tanto, las eras de comunicar y de la visualidad desde la era ancestral o arcaica hasta el tiempo contemporáneo. Y eso también le permitió a los estudiantes meterse, ordenar ideas y demás. Y me parece que este tema de ordenar ideas es fundamental en el efecto de la maestría. Yo diría que el gran punto de ventaja que han señalado aquí, y es mi primer acercamiento a esto, es que la retórica, y no sé si la semiótica, pero la retórica y el manejo del lenguaje trasladado al diseño tuvo unos efectos importantes porque ayuda a ordenar y a modalizar las ordenaciones. Es decir, actuar como una especie de entre hackers y programadores de computadora, pero sin saber los lenguajes hardcore de estas cosas, ¿no? Y voy a hacer un apunte aquí. Entonces, estas dos son las últimas diálogos que tengo con la maestría, y cuando se cierra esta maestría, tengo que continuar con la maestría de fotografía, luego paso al doctorado, a coordinar el doctorado en ciencias sociales, complejidad e interdisciplinaridad. Desarrollé una línea de trabajo académica todavía, y ahí encontré dos cosas que creo que es lo que me conectaban, un avance posterior, y que es parte de lo que estoy haciendo ahorita, lo que estoy pensando pese a que estoy jubilado, ¿no? Entonces, lo primero que diría es que me encuentro un área académica que apenas está llegando a México. Cuando trabajamos Brea, después Bellas Artes hizo un homenaje a Brea, un ciclo de Brea, y todo el mundo fueron brególogos, algo así, cuando nosotros teníamos 3, 4 años ya dialogando con ellos. No es que seamos más chingones que ellos, simplemente que por algo lo conocimos y empezamos a pensar cosas distintas. Así hay nuevas vertientes de comunicación que están trabajando el momento de unos 5 años para acá. Y el lugar donde yo me he encontrado más fácilmente con esto y me detona muchas cosas, me vuelve loco con las ideas que me detonan en la cabeza, es lo que se llama la arqueología mediática, media archaeology, con varios autores que curiosamente, Carmen, viene de Alemania, parte de ello, y el otro de Foucault, ¿no? Los estudios culturales alemanes que nadie pelamos en América Latina, pero que están desde los 60s y 70s, ¿no? Y con una combinación de Foucault y otras cosas por ahí. Y la cuestión tiene que ver con lo que ahorita voy a hablar, cómo el pasado está rediseñando el presente y es la única vía clara que tenemos culturalmente hablando para el futuro, los pasados, ¿no? Entonces, hago un apunte aquí breve. En esta idea de Walter Benjamin de la historia, del ángel de la historia, no sé si lo conozcan, que se basa en un cuadrito de Paul Klee, de que para él eso lo escribe por los 30, la historia es como el cuadro de Paul Klee, donde el ángel va dejando el pasado y va hacia adelante, pero tiene dudas de regresarse o no. Entonces,
cuando está teniendo dudas, lo que empieza a ver atrás es que el pasado se empieza a incendiar, ¿no? Es decir, no hay vuelta para atrás. La modernidad es seguir hacia adelante y buscar un futuro que cada vez está más extraño. Que como 70 años, 90 años después, en una obra póstuma, Zygmunt Bauman hizo una revisión de eso y dice, pues parece que ese cuadro ahora ya tendría que decir otras cosas, porque lo que ahora estamos incendiando es el futuro. No queremos ir al futuro, porque son puras distopías y cosas gachas. Aquí hay que pensarle más, me parece. Entonces, la única solución es regresar al pasado. Entonces, por eso tenemos asuntos como retros. La gente de la arqueología mediática habla del fenómeno del steampunk. Entonces, cómo la gente está regresando a los pasados, incluso a los pasados que pudieron haber sido tecnológicamente, artísticamente, estéticamente, y se empiezan a poner nada más como de manera cool para todos, vestirse con cosas abstractas, sino que lo rediseñan. Y el rediseño para ellos son futuros posibles, ¿no? Entonces, una evidencia de eso, me parece, de la estética steampunk, se procede en muchas de las culturas visuales de la televisión, perdón, de la pantalla, Netflix, películas y cosas así, ¿no? Por ahí hay. Y la otra es Willem Flussers y otras personas que hablan de las imágenes tecnológicas y su diferencia con las imágenes tradicionales. Es como lo que llama ciertas personas que también tienen vínculos con la arqueología mediática, lo que se llama las visiones programadas. ¿Cómo se diría en inglés? Visions. Program Vision. Que la idea está en que lo que estamos viendo está programado, ¿no? Es modulado, está calculado. No solo hay algoritmos. Lo que vemos está ahí. Toño me reclamó cuando llegué que traía la chamarra de los Patriotas. Después le aclaré que como él, soy acerero. Aclaro a ustedes, soy fan de los Patriotas de Tom Brady. Y digan lo que digan los demás. Aunque dicen que es un mamón, y no me importa. El asunto está en que en esa temporada la transmisión de los partidos de la NFL tiene un efecto muy peculiar. No sé si los ven y si lo han notado. Es cuando celebran y cuando salen a la cancha, parece que estamos viendo escenas del videojuego. La visualidad es de videojuego ya. Entonces nos están metiendo, a los que nos gustan estas cosas, y seguramente en otras transmisiones, nos están metiendo a una visualidad de videojuegos. Por algo será. El cálculo visual es por algo. Entonces, sí, es el Madden. Por eso el anuncio del Madden que lo hace Tom Brady y que le dice bienvenidos como al Disneylandia de Madden. Pero es que además es real, o sea, está construyendo un parque. Sí, pero no sé si has jugado Fantasy. No. Creo que yo no lo he jugado. Parece que todo el Fantasy tú vas armando tu equipo y lo metes también como un videojuego de la ciudad. Se van las estadísticas y te conviene contratar a Brady. Que todo eso es visiones programadas. Todo el furor por todo lo que aparece en Netflix y estas series, Apple TV y demás, es visiones programadas. Todo. Todo lo están programando de una manera que ni nos damos cuenta. Eso quiere decir que estamos en otra condición, y a eso es a lo que voy. No solo de la visualidad. Entonces, estos dos son puntos que cuando estaba terminando mi vínculo en la universidad, en cuestiones de cultura y comunicación, por ahí estaba. El otro punto por el cual yo estaba en la Ibero tratando de hacer algo de lo mío, no solo ser coordinador de un doctorado, que era más administrativo y gacho pues el asunto, por lo que hay que batallar con la institución, no por otra cosa. El resultado creo que fue muy bueno, en mi opinión. Fue lo del proyecto de estéticas del rock, ¿no? Que aparentemente no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver con esto. Lo digo de esta manera y trataré de ser breve.
Cuando estaba planteando el proyecto de estéticas del rock, que tiene un antecedente que también tiene que ver con amigos, conversaciones, revisiones de vidas y demás, llegó a mis manos un libro que acababa de publicar la Ibero de México de Alan Badiou, que se llamaba algo así como El cine como problema, ¿no? Entonces lo que proponía era una conferencia que dio Badiou en la Ibero de México, y lo que ahí dice, entre otras cosas, es que el cine es el primer arte como tal del siglo XXI. Entonces está en el entorno de lo que estaba pasando en el siglo XXI, y desde ahí habría que evaluar el cine y lo que fue el cine en el siglo XX. Los historiadores que han trabajado lo que fue el siglo XX, la mayoría tiende a decir lo siguiente: en el siglo XX hubo 2 siglos. El primero empezó en 1914 con la Primera Guerra Mundial y terminó aproximadamente al terminar la Segunda Guerra Mundial. Después empezó otra cosa, completamente distinta, y a partir de eso bien se tenían 2 siglos. Incluso alguien dijo, el siglo XX terminó en 1945, el siglo XXI empezó en 1945. Entonces ese juego dije, a ver, el rock empezó en 1940 y tantos antecedentes, pero oficialmente empezó como en 1957. Años más, años menos, como chiste del rancherito. ¿Se acuerdan de él? Se los platiqué varias veces. Entonces, si el cine es el primer arte del siglo XX, ¿qué fue el rock? El rock fue no sé si primer arte, pero sí una manifestación estética, social, juvenil, del segundo siglo del siglo XX. Y después pensé, ya en el tercer seminario, era, si el rock fue del siglo XX, ¿qué pasó con el rock terminando el siglo XX? Y un breve análisis de esto es que el rock que conocimos del siglo XX desapareció, ya es otra cosa. Y ahí hay varios fenómenos como el de Simon Reynolds de retromanía, como en el siglo XX el rock queda atrapado con el pop de la década de los 60, 70, 80 y 90. Pero entonces, ¿qué está pasando por ahí? ¿Qué es eso? Entonces, lo que me empezó a interesar a mí fue, perdón, tengo que llegar aquí a otro autor, a 2 autores que me parece que son muy importantes, uno alemán y un francés. Otra vez los alemanes, hay que entender alemanes. Uno de ellos se llama François Hartog, un historiador alemán, francés, que tiene un libro que se llama Regímenes de historicidad. Y él dice, la historia como la conocimos fue una construcción mental y cognitiva y académica y literaria de finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Y era una forma de ubicar al hombre en la cultura, en el tiempo y en el espacio. Entonces, el primer discurso de historia cultural que habría que revisar son los historiadores. Son los que primero empezaron a hablar de esa manera de la cultura. Pero, ¿qué pasa con la cultura a finales de los 90 y en el 2000? Donde como concebíamos el pasado y nuestra ubicación en el tiempo y en el pasado, recuerden la imagen del cuadro de Klee, de acuerdo a Bauman, que queremos irnos para el pasado, cuando antes el pasado estaba allá y hay que ir para allá. Entonces, ¿por qué diantres el pasado se convierte en sede de nuestro futuro y no queremos ir al presente? Quiere decir que la historia como discurso está en crisis. Entonces, el reconocimiento de que lo que tuvimos durante más de un siglo, casi 2, fue un régimen de historicidad, un esquema cognitivo, mental, literario, para ubicarnos en el tiempo y en el espacio y saber que el pasado está allá. Esta idea de que la historia es la maestra de la vida, para no repetir los mismos errores, empieza a ser equívoco. Pero el otro fenómeno es que donde está más importante no es el pasado ni el futuro, es el presente. El presente se convierte en la dimensión temporal más importante de la cultura contemporánea, y que esto, porque empieza a engrosarse, para no ir al pasado, no quedarse en el pasado, porque no podemos ir al pasado, pero tampoco evitar ir al futuro. Un ejemplo de ellos son los que juegan videojuegos a los 60 años de edad, que tienen comportamientos de chamaco, ¿no? Y como el Maidenland, para que niños, adultos y demás sigan siendo chamacos. O sea, es como una ruta de vida biográfica que se rompe, aunque hay que seguirla. No podemos dejar de ser viejos
Simplemente la próstata, el cáncer y todo eso nos dice que no. No, bueno. Pero también queremos seguir jugando videojuegos, escuchando. Yo me acabo de comprar ayer o anteayer el paquete de los Beatles de Let It Be de 50 años. Es una actitud de chamaco. Cuando compré ese disco yo tenía 12 años. Entonces, lo que llama otro historiador, Hans Ulrich Gumberg, alemán, que también apoya el término del régimen de historicidad, él habla del presentismo, que lo que ahorita es importante es el presente ampliado. Y dice que lo que tenemos culturalmente hablando es que cuando ampliamos el presente, culturalmente los pasados entran ahí en simultáneo. Por eso la estética del steampunk y lo retro, ¿sí? Y entonces alentamos la cultura, porque la contraparte es que hay una impotencia de creatividad cultural. Reciclamos. No, pero ¿qué chinga estás reciclando? No, yo voy a hacer algo nuevo. El mercado no te va a dejar. Lo que vende es el reciclado a nivel internacional, ¿sí? Entonces estamos en ese punto. Entonces, ¿qué pasó con las estéticas del rock? Pues que el rock ya no existe, ¿no? Y vamos para allá. Entonces, no sé cuánto tiempo me quede, pero quiero empezar a dar otra idea a partir de... Entonces, eso fue producto de estéticas del rock, que me mete a estas reflexiones, y a mí en lo personal, ¿vieron la serie de Loki? No la vieron, véanla. Loki es una anomalía, es el que hace las anomalías en el tiempo y en el espacio. Eso es para ti, Toño. Entonces, de entrada, se va por diferentes razones, después de la última película de Avengers, se va a un lugar donde lo captan las gentes del tiempo, los cuidadores del tiempo. Y ahí descubre que tienen que atrapar a todos los Lokis. ¿Cómo que a todos los Lokis? Los multiversos, ¿no? Entonces tienen que atrapar a todos los Lokis. Y de repente tienen que atrapar a una Loki, no un Loki. Hay Lokis tortugas, cocodrilos, gigantes, enanos, etcétera. Pero tenía que atrapar a una Loki, que era la más irreverente. Y ella se fue a otra dimensión, a otro multiverso. Entonces le dice a los cuidadores, Loki le dice, el único lugar donde un Loki podría ir es a donde está ocurriendo el apocalipsis, en el centro del apocalipsis. Ay, estás loco, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con un tornado? El ojo del tornado, del huracán, ahí no pasa nada y nadie va a ocurrir irse para allá. Entonces hay que irnos al centro del apocalipsis y ahí encontrarán a la Loki y de ahí pasan cosas. ¿Por qué digo esto? Porque a partir del concepto de regímenes de historicidad, uno revisa la historia del siglo XX, incluso me voy al siglo XIX y es un desmadre de temporalidad. Tenemos la historia acá de que todo es continuo, bonito. No, es un desmadre. ¿Cómo sabemos que estamos en un nuevo régimen de historicidad? Se basan en Hannah Arendt de un concepto que se llama la borrosidad del tiempo. Cuando no sabemos si el pasado ¿dónde está el pasado? ¿Dónde está el presente? ¿Y dónde está el futuro? No sabemos. Imagínense estar viviendo en Francia ocupada por los alemanes. ¿Dónde está el presente? ¿Dónde está el pasado? ¿Y dónde está el futuro? Hace como el jueves hice una entrevista a una persona mayor que va a cumplir 90 años. Él estaba encargado de la seguridad de León en los 60s, militar y demás, y le pregunté, en la historia, lo que usted sabe de la historia de México, hemos estado en una situación como la de ahorita. Me dijo, nunca. Ahorita estamos en un tiempo de borrosidad tecnológico, social, cultural, de generaciones y demás, y no sabemos por dónde. Entonces, lo que me interesa a mí no es la continuidad en el tiempo, sino meterme al apocalipsis, donde está la borrosidad del tiempo y donde se construyeron y deconstruyeron las cosas. Para mí, esa es la clave para generar eso. De ahí, en parte, en otros principios. ¿Qué tipo de conocimiento hay que desarrollar? ¿Qué tipo de actitud ante el presente, pasado y futuro? ¿Qué tipo de desarrollo de proyectos culturales y demás? De ahí viene
Ahora sí regreso. De ahí viene mi desencanto con la academia. La academia no está en eso. Está en nombrar lo nuevo. Ay, que mira el WhatsApp, mira que esto, mira. No, señores, el asunto está por otro lado. Y solo gente no institucionalizada o gente institucional que también sean anomalías van a poder dar el brinco a eso con un concepto tradicional y viejo de paideia desde los griegos hasta ahorita. Esa es mi postura hasta ahorita. ¿Vamos bien? ¿Cómo? ¿Vamos bien? Entonces quiero terminar, casi terminar, ¿sí? Sí, casi, sí. ¿No has visto los Avengers? No, pero ¿cómo decir? Lógico. L-O-C-K y latina. Pero es en C. L-O-C. Y la C. Es malo. Entonces, un armado importante que empiezo a trabajar es que, por un lado, estamos los regímenes de historicidad por acá y, por el otro lado, los regímenes de visualidad por acá. ¿Sí? Willem Flosser hace una cosa maravillosa en su libro. Para mí es un libro maravilloso y que sería un equivalente, el tiempo lo dirá, a el texto de Walter Benjamin del arte, la reproductividad del arte en tiempos, no, el arte en tiempos de la reproductividad técnica. El tiempo lo dirá, porque creo que lo que él está planteando se va a empezar a visualizar dentro de 30 años, 40 años, ¿no? Jugando con los tiempos y lo que la gente juega con los tiempos al estilo Loki. Pero hay una idea que dice otra persona. Todavía me faltan dos ideas. Es Bifo Berardi, un filósofo italiano. El nombre, Bifo es apellido, es como apodo, el nombre no me acuerdo, siempre se me olvida. Tiene varios libros maravillosos. Una vez, en un breve diálogo con Leo, subió una reflexión de Bifo sobre el COVID. Le dije que ya lo había leído, que había leído un libro y el otro lo tenía pendiente. Ya leí los dos libros. Como les decía a mis alumnos de Walter Benjamin, Bifo Berardi es un chingón. Todo lo que me encuentre de Bifo Berardi lo voy a leer. Así lo recomiendo. Entonces, Bifo Berardi tiene un libro que se llama La fenomenología del fin. Y la fenomenología del fin se refiere, no que vamos al apocalipsis, no necesariamente, sino que es el fin de un tipo de persona que históricamente fue configurada siglos hacia atrás, desde la invención del alfabeto y demás, y un tipo de cognición, percepción y de organización del tiempo y el espacio, que él le llama el trabajo, la conjunción, un sujeto de conjunción. La semiosis, hacer simiosis como la aprendieron, es hacer una conjunción, entender algo, las posibilidades de algo, ¿sí? Otorgarle sentido y orientación. ¿Qué es lo que hace un diseñador? Eso, por lo menos los de antes. Esto de las rayitas a mano y que la chingada y que después les da hueva a los nuevos alumnos de que no, lo quiero hacer todo por programas y aplicaciones. Eso es la siguiente subjetividad y cultura, la de la conectividad, la conexión, la que se parte a partir de subjetividades que solo trabajan por algoritmos previamente elaborados, por códigos diseñados y por protocolos de encuentro, diálogo y resolución. Por eso todos estamos dependiendo de aplicaciones. ¿Qué son las aplicaciones? ¿Qué es un algoritmo? Eso. Y todo lo que tenemos de los chamacos, estudiantes y demás que nos están llegando, es eso, los sujetos de la conectividad, de la conexión. Los demás son los sujetos de la conjunción. Pero allá hay un Loki. Todavía estamos en ese punto. Aquí somos gente de la conectividad, de la conjunción, pero tienen que actuar institucionalmente con la lógica de la conexión. Pero sus alumnos, ¿quién sabe? Y no podemos abandonarlos. Desde ahí hay que construir proyectos, ¿no? Por eso los maestros que decimos, yo ya no quiero entender a los chamacos, que se quedan en la conjunción, ¿no? Y los chamacos que no quieran entender que todavía están en el apocalipsis de la conjunción, están, pero que se los va a cargar el payaso más adelante en varias cosas, ¿no? ¿Por qué ya no quiero dar clase en licenciatura? Además de otras cosas, porque ya no hay ni proyecto.
Yo ya no me tengo que partir la madre por eso. Alguien me dijo, te sales. Por eso no tengo nombre académico y no estoy pidiendo. Entonces me quitan para poner a 2 jóvenes investigadores que empiezan a trabajar porque cobran mucho menos que yo. Ellos son de la época de la conectividad. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Y yo me aguanto mis ganas de decirles cosas, porque a lo mejor hacen mejor las cosas que yo. ¿Cómo? ¿Vamos bien? Entonces casi termino con otro autor. Esto de las 2 conectividades. Esto de Bifo Berardi a mí me permite ordenar muchas cosas, que es un juego heurístico, curiosamente. Permite ser un juego heurístico de entender tiempos y borrosidades en el tiempo y en la cultura y otras cosas. Podría seguir hablando de esto, ya quiero empezar a terminar. En el libro de Nicolás Mirzoev, que publicó hace poco en español, que se llama Una nueva introducción a los estudios visuales, hay un capítulo que me llama la atención particularmente. Y es el capítulo de la visualidad en las ciudades. Aborda los distintos tipos de ciudades y cómo ahí está la visualidad. Entonces, una de ellas que aborda es, por ejemplo, la ciudad histórica. Y habla de París como la ciudad histórica, la gran ciudad histórica, que a principios del siglo XX, Walter Benjamin llegó a denominar a París como la capital del siglo XX, ¿no? La gran París, la que todo el mundo quería ir y quiere seguir yendo. Pero ir a París en ese momento era ir a esa París que históricamente, en un asunto cultural, histórico, de escritores, de pintores, de músicos, estaban construyendo su presente y lo manifestaban ahí. Hicieron una cosa maravillosa, dicen, yo no he ido. Pero ¿qué es ahorita ese centro histórico de París? Y lo que dice ahorita es que es el museo más importante. La ciudad, del centro de la ciudad de París, es el museo más importante sobre el siglo XIX. Y todos los que van, turistas, investigadores, van a recrearse con el turismo. Y dice que la película de Woody Allen, del cuate que va a París y que se va al pasado, dice, eso es lo que hace un turista. O sea, París y la ciudad es un museo en el siglo XX y ahora XXI. Chequen ustedes lo que está pasando con las ciudades del país y las zonas históricas. Quieren convertirlas en museo. Es un uso del pasado, que los que van ahí ya no están en el pasado, están sintiéndose en el pasado. Qué chingón, ¿no? Son imágenes programadas ya. Pero dice, habla de las ciudades globales. ¿Cómo entender las ciudades globales de ahorita? Donde hay un recurso clave para las ciudades globales. Para moverte en la ciudad global necesitas tu GPS. Es decir, el punto de conocimiento de las ciudades ya no es tu memoria, ya no es la retórica cognitiva que usaste para moverte en las ciudades históricas. Perdón, déjenme aclarar, paréntesis, las ciudades del siglo XV, XVI para acá, incluyendo las de gran parte de México, sobre todo las del Querétaro para acá, y esto es en el Bajío muy importante, con la famosa cuadrícula, es retórica. Es un asunto retórica que se diseña a partir del modelo de ciudades medievales que la tomaron de los latinos, de Roma. Entonces, por eso uno va a una ciudad del centro y sabes moverte por ahí, aunque no sea tu ciudad, retórica. Y la historia de esa retórica, la cronología, las historias, son historias retóricas. Les dicen los mismos nombres, los mismos lugares, bla, bla, bla. Pero ¿qué sucede en una ciudad poshistórica? Que necesitas el GPS o recursos de ese tipo, memorias externas. Entonces, lo que dice Mirzoev, ¿y cómo te mueves, cómo conoces y cómo le das un poco de coherencia al conocer y a moverte en una ciudad global? Dice, no lo dice, pero yo digo que lo sugiere. No hay teoría científica o académica que te dé una claridad de por dónde entrar. Dice, lo más útil ahorita es la ciencia ficción. ¡Wow! Ya que dice eso, dice, ¡ay, cabrón, ¿de veras? ¿Sí? Y piensen la reacción de la gente.
les voy a poner a leer ciencia ficción para que entiendan la arquitectura, el diseño. ¿What? Y recomiendo un libro muy concreto que se llama La ciudad y la ciudad, de China Miéville, que es uno de los autores franceses más destacados ahorita, o de hace unos años para acá. ¿Qué es la ciudad de la ciudad? A mí la empecé a leer 3 veces y no entendía. Hasta que leí este texto, breve texto de Merzoeb, dije, ¡ay, caray! Y la leí de corrido. Dice, es una ciudad donde son 2 ciudades en simultáneo. Donde el asunto está en que no se sabe cómo emergió, si una de la otra o qué, pero no te puedes mover ni ver la otra ciudad. Pero sabes que ahí está la otra ciudad, que te está revisando, te está ubicando, y en medio de todos ellos, al parecer, hay otra ciudad que te está vigilando. Es la verdadera policía, los guardianes del tiempo de Loki, ¿sí? Que si ven que te están metiendo acá o la estás viendo, te jalan y te llevan y te meten al tambo, al purgatorio, digámoslo así. Pero ocurre un asesinato en una ciudad por alguien de la otra ciudad. Entonces el detective de una ciudad tiene que ir a la otra ciudad, primero investigar y luego irse a la otra ciudad, y tiene que sacar conclusiones y desde ahí moverse entre ciudades. Eso es las nuevas ciudades. Te tienes que meter en dimensiones múltiples en el mismo espacio, incluso en el histórico, y lo más interesante, en los que están emergiendo. Entonces, aquí junto lo del régimen de historicidad, Willem Flosser y Merzoeb, y es una cosa es que ya terminamos y no nos hemos dado cuenta de que el régimen de historicidad, el histórico, está muriendo, pero está todavía ahí. Pero está apareciendo un régimen de historicidad post-histórico, que podemos tener algunas nociones, pero no sabemos para dónde va, porque el posthistórico no se mueve con la dinámica de la historia, alguien dijo hace rato esto, sino con la de la evolución. Y cuando estás en la evolución, estás otra vez haciendo Lokis, porque son varias capas que se están moviendo y que te remiten a temporalidades lejanas, incluso antes de que el hombre apareciera, que está determinando. Entonces ahora sí, el alfabeto, el papiro, el códice, la pantalla, empiezan a tener presencia. Véanlo, cuando analizaban los diseñadores, a lo mejor ustedes, el diseño de las cajetillas de Camel con diferentes culturas viejas y que las modernas, eso es. Estaban manejando diferentes pasados y demás, pero todos decían, qué chido está eso, que quién sabe que no, el cuate es un genio. Era un gerente de la temporalidad. ¿Sí? No lo estoy minimizando, al contrario. Entonces, en la época post-histórica apenas estamos hablando. Entonces, chequen ustedes para ver si es correcto. ¿Qué es ir al centro histórico de una ciudad? Y lo más interesante, ¿qué es esa parte de la ciudad que está emergiendo, que no tiene centro, ni tiene historia, ni tiene pasado, ni sabemos cómo chingado se conecta con lo demás? No tenemos la más remota idea, pero está hecho por algoritmos. Un fraccionamiento con casas bonitas, con ciertos códigos para los millennials, los nuevos ricos, los nuevos jóvenes, los nuevos hackers y demás. Hace rato hablábamos del fenómeno en MOMS, con Carmen, de la gente que está hablando en León, de que ellos se sienten del norte de la ciudad, o sea, de este lado. Aquí tienen todo, acá bien curros, bien bonitos. Ser del sur son los nacos, dirían los argentinos, los descamisados, ¿no? Pero curiosamente, los del sur, que son los descamisados, viven en fraccionamientos bonitos. Dicen, no, yo soy del norte, cabrón. A ver, ¿es cierto o no es cierto? Territorialmente, espacialmente, no es cierto. Social, cultural, cognitivamente y otras cosas, es muy cierto. Entonces está armando otras matrices simbólicas cognitivas de entender, moverse y habitar la ciudad. ¿Sí? Yo soy leonés de la historia. De aquí por donde está la Cañada, más adelante, de aquí de la universidad hacia allá, es poshistórico. Y pues quién sabe qué chingados va a pasar. Entonces, pero meterme a esos movimientos de la ciudad y la ciudad
que significa lo histórico y lo poshistórico, lo conjuntivo y lo conectivo, me permite jugar con cosas y aplicarlo de una manera mejor. Y entiendo que eso empezó con la clase que empecé a dar en la maestría y con otras clases en otros lados. Y empezar a buscar. Termino con estas ideas. Meterse a buscar Lokis o los apocalipsis de Lokis es que institucionalmente no te entienden. Las comunidades académicas, profesionales que hay ahorita, no te entienden. ¿Sí? Entonces, por eso sigue siendo una anomalía, cuando en otros lugares, como dijo hace rato Antonio, la anomalía es lo importante. Es la que construye las comunidades y la que construye el futuro. Entonces, termino con esto. Cuando estábamos en el doctorado y íbamos a empezar la campaña para una segunda generación, la mujer que nos iba a acompañar para la publicidad en línea nos dijo que la clave es que a alguien le interesara hacer clic en la imagen de las redes sociales. Con esto de el título de los primeros libros de Scolari. Entonces, ¿a quién teníamos que lanzarle el anzuelo de hacer clic? Entonces, eso nos llevó a hacer una revisión de nuestros estudiantes actuales. ¿Quién se metió ahí? ¿Quién hizo clic? ¿Quién le interesó? Otra vez, el doctorado se llama... originalmente el doctorado se llamaba Comunicación, Doctorado en Complejidad Social e Interdisciplina. Pero yo cuando entregué ya el diseño, alguien decidió que no era un buen título y le pusieron así como doctorado en ciencia e interdisciplina, o ciencias. Y la SEP dijo, tampoco es adecuado. El nombre del doctorado debe ser Ciencias Sociales, Complejidad e Interdisciplinariedad. Entonces, le dijo a la Ibero, si quieres, si no tienes que hacer otro doctorado. Y la Ibero dijo, así. Entonces, eso nos metió en un desmadrito, porque el primer nombre que pusieron son Ciencias Sociales, y para organizaciones como el CONACYT, el Sistema Nacional de Investigadores, es de Ciencias Sociales. Pero entonces, en esa lógica, no sé por qué le pusieron complejidad e interdisciplinariedad, son cosas lejanas. Los sociólogos no quieren entrarle a la complejidad, ni al human. Les da una hueva terrible, y además en una actitud cerrada, aristocratizante del conocimiento, dicen, no sigues a Durkheim y a Weber, no. Estoy pitorreando, pero los de la complejidad entendieron otras cosas, ahí hay un lugar para mí. Los ingenieros, los dentistas, los enfermeros, los diseñadores, sobre todo que venían de aquí, dijeron, ahí hay un lugar para mí. Entonces eso nos metió en un grupo de personas muy interesantes. Ingenieros, dentistas, administradores, comunicólogos, enfermeros, politólogas. Entonces trabajar con ellas no fue nada fácil, pero fue, y se empezaron a construir cosas muy interesantes. Entonces, cuando íbamos a trabajar la nueva campaña de la segunda generación, era ubicar la trayectoria de las personas, académicamente hablando, ya su vida y sus amores, pues ya es otra cosa. Entonces empezamos a analizar carrera, maestría y su interés en el doctorado. Y lo contrastábamos con las categorías que hace la NUYES de tipo de áreas, humanidades, ciencias sociales, ingeniería, que si comparas a nuestros alumnos con eso era un desmadre, era una anomalía, ¿sí? Entonces, había una serie de personajes con distintas áreas que aparentemente no tenían nada en común, nada, pero que tenían muchas cosas en común. Los administradores, los arquitectos, ¿qué dije primero? Administradores, arquitectos, diseñadores y los ingenieros tenían cosas en común. Trabajar sistemas de operaciones, diseñar las operaciones para construir algo, para reconocer algo y para impulsar algo y concretizarlo. Por eso a los sociólogos no les interesa esto y nos ven como loquitos,
porque ellos no trabajan con operaciones y no trabajan seleccionando operaciones y modalizando operaciones. Chequen ustedes, ¿qué hace un administrador? No, él no sabe, pero es eso. ¿Qué hace un diseñador? No lo sabe, pero hace eso. ¿Qué hace un arquitecto? No lo sabe, pero lo hace eso. Entonces, de repente teníamos un diseñador, estudió licenciatura de diseño, pero estudió administración organizacional. Él era el más claro, un desmadre de estudio sistemático de trabajo, pero tenía más claro lo que iba a hacer. Esa persona al final dijo, al terminar el doctorado, voy a poner un centro de investigación particular. Porque los ingenieros que entendían eso es, quiero terminar para trabajar en la Secretaría de Innovación del Gobierno. ¿Se fijan? La distancia. Pero los que estudiaron, llegaron con derechos, los dentistas, los enfermeros tenían otra lógica y les costaba más trabajo, incluso los comunicólogos, incluso porque yo soy comunicólogo, entrar a esta lógica. Entonces, cuando leí el libro de Luhmann de sistemas y organizaciones, teoría de sistemas y organizaciones, dije, wow. Luhmann dice, las organizaciones es el único sistema social con autonomía en lo social. Los demás no son sistemas, ni el jurídico ni el educativo. Las organizaciones, ¿por qué? Porque para seguir adelante tienen que diseñar sus operaciones y seleccionar. ¿Qué significa esto? Tienen que desarrollar dos cualidades, autorreflexividad y autorreferencialidad, tener información para avanzar. Entonces, a mí me parece que es una loquera, termino ahora sí con esto y provocando, que sigan preguntando por su identidad. Ustedes son como pre-hackers, preprogramadores de computación, pero ya en otro entorno, ¿sí? Son agentes de virus, ¿sí? Y que tienen una amplia posibilidad de dialogar con muchos académicos y con gobiernos que están en esta tesitura. Digo gobiernos porque es los que más chamba están dando. Empresas no, están a la saga. El problema de preprogramadores y programadores es que la parte conjuntiva se está borrando. Es decir, formados por teorías, por conceptos, por libros, para entender y otorgar sentido a las cosas. Porque si no se le otorga sentido, se le deja que otro lo haga y quién sabe qué pasa con eso. ¡Wow! Ya. Hay más que platicar por allá. Muchas gracias, Héctor. ¿Qué tal? Wow. Otra revolcada. Ya sabía yo. Hay algunos comentarios. Alex Tapia. Héctor, quería preguntarte, México tiene una gran riqueza en su tradición visual por las artes plásticas, por ejemplo, o el cine. ¿Te parece que el diseño gráfico mexicano ha sumado algo significativo a esa cultura en lo que vemos en nuestras ciudades, por ejemplo? No sé, tendría que pensarle un poquito. Voy a ser un poco irreverente, Alejandro. Creo que, por un lado, está la idea del arte mexicano, el gran arte mexicano, incluso desde tiempos históricos, ancestrales, y hasta el presente, pero me parece que también de repente es un mito. Yo lo que me preguntaría ahorita es, ¿qué lugar tiene el diseño junto con las artes plásticas y visuales para conformar un nuevo entorno cultural y nacional? Otra vez, ¿con qué se está trabajando el presente y visualmente de México y qué cultura se está desarrollando para conectarnos a todos? No sé, yo no tengo mucho contacto con el arte desde hace tiempo, pero sí tengo contacto con cuestiones como Netflix y cosas por el estilo, y me parece que lo que ahí pasa es que se está desarrollando una gran cultura internacional. El tener a Derbez en series de Prime Video y en Netflix y que están ya en películas de Hollywood está hablando de algo.
pero es Derbez, con todo lo que eso significa. Y que las series de narcos y cosas por el estilo, o La Casa de Papel, estén desarrollando una visualidad. Yo no sé dónde entra ahí la cultura de antes. Ojo, me estoy poniendo una trampa porque es una pregunta para mí y un plan de trabajo de exploración. Hace unos meses tomé un curso de ficción televisiva con un joven que incluso ha ganado premios como escritor de obras de teatro, discípulo de Jorge Carreón, el cuate de España, y él está muy metido en la literatura y en las series narrativas, y él lo que proclama, lo que decía es la importancia de la cultura visual mexicana, la del pasado, ¿no? Donde él no entraba a cuestionar ni a reflexionar era lo que se está transmutando en esta condición histórica y postcultural con la nueva visualidad. Entonces, si me voy a la parte histórica, le diría a Alejandro, sí, claro, y tiene un elemento importantísimo, pero si le actúo como Loki, no sé, ahorita tengo mis dudas. Bien, Leo lo que dijo Leo, que está aquí también. Si hay una persona con la capacidad de interconectar mundos y hacernos reflexionar, es nuestro querido Héctor. Qué lujo es escucharlo. Y en esa hipermetialidad y en esas rarezas, ¿no? Lo digo allá y también lo digo acá. Ahorita utilizas como referencia a Loki, pero creo que hace 20 años era Viajeros en el Tiempo y hacíamos esos saltos con tus charlas. Así que te agradezco y bueno, es la narración que toca. Y justo ahorita en esos saltos me veo una pregunta muy chapucera, muy personal, porque estoy ahorita en un proyecto que no entiendo y quizá creo que llega muy bien. Es un proyecto de urbaliteracidad en la ciudad de Guadalajara, en el cual se transformó la principal avenida, el Fray Antonio Alcalde, la que pasa frente a la catedral, para transformarla en un andador de lectura. Entonces tengo el encargo pues de llevarlo gráfico. Es un proyecto que se vincula con la capital mundial del libro el próximo año y no sé por dónde entrarle. Entonces creo que coincidieron tanto tus palabras el escuchar aquí literacidad, el escuchar aquí de esos diferentes modos de lectura, y me ha ayudado mucho a entender precisamente que todos los arquitectos, urbanistas, historiadores, Carmen Villoro y otras personas que están ahí, historiadores de la arquidiócesis, es un grupo muy grande, todos están habitando en ese pasado. Pero el requisito es de que esté anclado en el presente para proyectar a Guadalajara al futuro. Entonces, es un brinco muy extraño, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por dónde empiezo? ¿Qué me recomiendas? Como terapia. No más, ¿por dónde voy? Lo primero que yo diría es que sería un peligro que digas o que sigas diciendo que me permitió entender. Porque pareciera que ya te aclaraste cosas y esto no se aclara más que con el tiempo. Más bien es que te permite empezar a abrir otras rutas de entendimiento, de exploración y de cognición sin alejar ni dejar atrás las que ya tienes. Simplemente abrir. Hay que jugar los multiversos cognitivos de lo que es posible. La última vez que fui a Guadalajara y pasé por el centro, intenté, no sé qué día era, viernes, sábado, entrar al centro histórico. Estaban arreglando parte del centro, fue un desmadre. No nada más por eso, sino por la saturación de tráfico y porque había dos avenidas que no te permitían permanecer ni sentir el centro. Así, no te permitían entrar. Es como, en la mañana pensé en Guadalajara y mi imagen. No es esto, pero la imagen que tengo en mi cabeza es que como si hubieran puesto de estos circuitos de desnivel, pero en todo el centro, donde no avanzas en auto, es como si estuvieras volando. Y ese ejercicio, ese juego, ya te vuela la cabeza. Entonces, ¿qué diantres está viviendo el centro, la gente y sobre todo la parte histórica? Porque además lo histórico, entendido lo histórico como antes se entendía, creando una identidad, creando una pertenencia, creando simbolismos de comunidad, etcétera, etcétera. ¿Dónde se están alterando? Un lugar posible es el centro. Y esta otra trampa, perdón que lo diga así,
las iglesias y demás son, en mi opinión, de los que tienen el turbo más fuerte de transformarse. Los jesuitas tienen más de 450 años de estar aquí, claro. Si platican con los franciscanos, pues como que dices, espérate. Pero 450. ¿Cuánto tiene el PRI? Aunque tengan 100 años, no es nada con 400. ¿Y qué hacen los jesuitas? ¿Qué hacen los franciscanos? Conservar el tiempo y el espacio. Quiere decir que tienen que jugar lógicas nuevas y lógicas viejas. ¿Cómo empezar? Asumir lógicas nuevas. ¿Qué es lo que hacen los diseñadores? Modalizar diseños. Porque no modalizan sus pensamientos, sus sistemas de estudio, sus sistemas de diseñar cosas. Yo diría que eso. ¿Sí? Y el reto de Guadalajara y asuntos urbanos y la ciudad, perdón, quizás algo que ayudará a utilizar herramientas digitales para visualizar a Guadalajara y desde ahí que te modalice. Cartografías, GPS y otras cosas que van contando, relatando cosas. Mi hipótesis, a ver, no sé, no les he platicado. Para no morirme y entrar más a la locura ya descontrolada de la cuarentena, terminé de escribir un libro que estaba escribiendo cuando me salí de la Ibero y escribí otro sobre el siglo XIX, los últimos años del siglo décadas del siglo XX, del XIX y las primeras del década del XX. Entonces me metí a algo que yo no había revisado y desde allí, ya cuando estaba terminando el libro se llama Aceleración. Es decir, que algo pasó en León a final del siglo XIX que aceleró. Tú ves fotos del siglo XIX, principios del XX, y ves las imágenes de unas personas tradicionales, de huaraches, corongos, calles no pavimentadas. Pero algo pasó. Y lo que pasó es que llegaron la fotografía, la imprenta, los libros ya habían llegado, llegó el cine. El pretexto es el cine, ¿sí? Y después te vas un poquito para atrás y León no puede ser entendido sin conectividades ni redes. El sistema postal. Es decir, que a mediados del siglo XIX hubiera pianos alemanes, ¿no? Eso es que estaba conectada a la ciudad. Y que la gente comprara los pianos, es que también estaba conectada acá. Europa estaba aquí, París estaba aquí, aunque les llegaban 3 meses después los relatos de París, pero estaba conectada. Entonces, hacer un análisis de la conectividad del pasado y del presente en el centro histórico de Guadalajara y en otros lugares, eso te da para más. Termino diciendo en tu intervención, Bruno Latour, reensamblando lo social. Bruno Latour dice, los sociólogos siguen pensando cómo se ensambla lo social. Lo social está ensamblado desde hace siglos. Ahorita, ¿cómo se está reensamblando? Entonces hay que poner la mirada en esos seres que hacen linajes de vínculos y comunidades de vínculos, como tocar un piano. Sí, Toño, adelante. Bueno, como siempre, nos convocas un chorro de ideas, ¿no? Y para no tomar el tiempo con mi intervención, pensé, y se lo recomiendo, además, denle like, porque es un amigo de mi hija que hizo un documental que se llama Me convierto en diablo. Y es una comunidad en San Isidro, California, ¿no? De un pueblito de Oaxaca, ¿no? Que pizca uva allá. Y entonces en el documental pues, está el mixteco, ¿no? Está el español, está el inglés, ¿no? Y vuelven a hacer su ritual pues es después de la Pascua, creo, ¿no? Entonces se disfrazan de diablo y bailan, ¿no? Ese tipo de cosas, pues son sorprendentes, ¿no? Cuando uno cree que todo está como muy ordenadito, ¿no? Y luego yo ahorita vivo en Polanco, ¿no? Es una zona de ricos, ¿no? Pero tiene esta magia la Ciudad de México, que todos los sectores en algún momento confluyen, ¿no? Entonces, muy padre formarte en el súper y estar oyendo a la gente hablar en mixteco. Bueno, yo digo mixteco, quién sabe en qué estén hablando, porque está lleno de albañiles, ¿no? Porque se la pasan haciendo obras, ¿no? Y entonces, todo eso se conjuga, ¿no?
Entonces yo creo que de repente lo que nos faltan son, o lo que hay que crear son instrumentos para comprender ese tipo de realidades, ¿no? Y aprovechando que está Alejandro, espero que siga por ahí, ¿no? Te queríamos compartir, igual te lo ha platicado Marcela Denis, ¿no? Que lo que hemos estado haciendo desde hace un tiempo son como experiencias de leer, por ejemplo, leímos a Guimarães Rosa y nos fuimos al Sertón, ¿no? Y visitamos los pueblos o sea, los lugares, los territorios que están en la literatura, y con Marce ya van van 2 veces que recorro el Llano Grande, ¿no? O sea, todos los cuentos de Rulfo los recorremos, ¿no? Y de hace 8 años, ¿no? Que fui la primera vez, ¿no? A hace 2, ¿no? Poquito antes de la pandemia fui una segunda vez. ¿Cómo cambia el territorio? Entonces tú ya ves el llano, ¿no? Verde, por el aguacate, ¿no? Entonces pareciera que hay bonanza, pero en realidad, ¿no? Lo que se van a acabar es el agua fósil, ¿no? Lo que hay es Monsanto, ¿no? Metido en todo el llano, o sea, Pedro Páramo, mega Pedro Páramo, pues, ¿no? Y, digamos, un chorro de agroindustria, ¿no? ¿Ves estos, como los invernaderos? ¿Agrotúnel? Sí, pues viveros de cereza, o sea, la agroindustria, ¿no? Y ayer le comentaba a David Herrerías, es impresionante porque pura migración de oaxaqueños y chapanecos, que los traen como en camiones, ¿no? Los ponen a piscar, los ponen a dormir pues como en campos de concentración, ¿no? Por decirlo, con tienda de raya, porque ahí ves la tiendita junto, ¿no? Y digamos, es como el Pedro Páramo actualizado, ¿no? Entonces es como muy impresionante. No hay gente de los altos, del sur de Jalisco, ya no hay gente ahí. Es como de las regiones que más migrantes han mandado, por lo tanto es la que más dinero reciben. Quién sabe quién se lo queden. Pero sí es como en 5 años, ¿no? La visualización del paisaje, ¿no? Cambió radicalmente, ¿no? Claro. Por la familia michoacana, ¿no? Claro. Algunos de esos, ¿no? Que llegaron a meterle al aguacate, ¿no? Te lo quería compartir, seguro nos vas a poder comentar más cosas. Sí, fíjate que pensando todavía en lo que me resuena un poco la pregunta de Alejandro, que no la contesté bien y que tengo un pendiente pensarle más. No sé si algún día lo platico con él o conmigo, no sé. Y de lo que te escucho, hay 2 fenómenos que creo que es importante. La nostalgia por el pasado que se ha despertado en las ciudades de México, tremenda, que incluso en Facebook, la Ciudad de México que se fue, y Guadalajara. En León hay una guerra de imágenes del pasado y la gente clavada con ese pasado, y hasta dicen que es bonito. Yo lo veo y realmente no se me hace bonito, ¿no? Y que quieren regresar a vivir allá y que quién sabe qué. Hay elementos del presente como lo de Walter Benjamin, de que el presente ya no es su ciudad y es peligrosa y demás, pero sobre todo es conectiva. Entonces ya no es conjuntiva, ya no la sentimos. Hay que movernos. Entonces ese asunto del pasado se renueva. Pero al renovarse el pasado, al actualizarse y pretender rediseñarlo en mitos, leyendas, cargarlo de sentidos y manifestarlo de diferentes maneras en el presente, lo que viene es algo de lo que a mí me suena, que es la recuperación de los modelos históricos de las personas del pasado. Entonces, cuando entramos en esos entornos, ¿quiénes eran quitando el Distrito Federal, que también ahí hay que desentrañar cosas, quiénes son la gente de provincia realmente? ¿Qué era vivir en la provincia? Y era un infierno. Era un pueblito, los bandidos, la miseria, el hambre y todo esto. Y había personajes como la prostituta, el campesino, el ladrón, los personajes, el pordiosero, que eran los personajes que custodiaban y dinamizaban la ciudad. Entonces, al recuperar eso, hay gente que lo está actualizando actualmente. Y de una u otra manera es un nuevo... le quería dar un término, pero no es correcto, pero es como los nuevos íconos y las nuevas historias del presente, ¿no? Pensemos en el Bajío. ¿Qué cosas tenemos hacia atrás? Y cuando digo el Bajío, no nada más es León. Y lo digo, no sé si esto pasó en otras ciudades, pero ¿qué pasó cuando terminó la independencia?
y todo este proceso de la lucha entre liberales y conservadores hasta que triunfan los liberales, y luego regresa Benito Juárez, y luego en el siglo XX se arma la guerra cristera, y luego los anarquistas, y luego el PAN, y luego todo esto. ¿Dónde está el modelo antropológico de todo eso? En los campesinos, en los bandidos, en los cuaqueros, en las prostitutas y todo eso. Entonces, si revisamos la visualidad de las series mexicanas en Netflix, son los que están apareciendo. Ahora resulta, en esta que está, yo no la he visto y pretendo no ver nada donde salga Eugenio Derbez hasta que algo me obligue a hacerlo. No creo. Pero no, espero que no. Prefiero poner otras. Pero este anuncio que están poniendo de su serie en Apple TV, Derbez está pretendiendo hacer algo así, como de los 60, 70, cuando su prototipo no es, pero él está diciendo algo, un pachuco. Un pachuco en el sentido que se cree pachucón, pues que galán y la chingada y cosas así. Pero si nos vamos a ese tipo de prototipos, es eso. La efervescencia de las calaveras, las pistolas, todo lo que viene con los de las barberías. Toda la iconografía de las barberías y de los que hacen carne asada, ¿cómo se llama? Parrilladas. No sé si les ha tocado, pero cuando están los anuncios del Festival del Globo, que además de que no se ve nada, utilizan una lógica de esas personas, que es la cruz así. Que además esa cruz tiene simbólicamente cosas ancestrales, que las están jalando, ¿no? Cuestiones de conjuros, de magia y cosas así, que estas personas lo están manejando, y toda la iconografía, todo es eso. O sea, se están yendo a un asunto ancestral de siglos hacia atrás y lo actualizan. Y ahora, de ahora en adelante, ya no puedes hablar de muchas cosas. Y si te quieres comunicar con gente, tienes que seguir esos patrones. Entonces, ¿cómo entender la ciudad? ¿Cómo entender lo que tú acabas de decir? No lo sé, pero sus patrones de cultura, si te pones a estudiarles y haces una serie de televisión con los mixtecos sobreviviendo en la Ciudad de México o viviendo y disfrutando, va a ser una serie chingoncísima. En esta lógica, por supuesto. Por eso decía, no sé si lo de Alejandro lo entendí bien y si medio lo entendí, y medio lo entendí no por su pregunta, sino por mi capacidad de entender. Me parece que de lo que veo ahora, en los ámbitos más generalizados, más allá de los museos, y aún en los museos, para mí es como lógica Netflix, Facebook, vean los gobiernos estatales y sus campañas de información. Que traigan a influencers para atraer información y proyectos de la juventud, del deporte, del turismo y demás, es que ellos ya entendieron cosas, con todo lo que significa. Y no estoy atacando a los influencers. Visto como he estado hablando, son los nuevos diseñadores, arquitectos o administradores de algo. Los youtubers. Adelante. Ahí está el micrófono. Pues gracias, Héctor. De verdad ha sido maravillosamente interesante escucharte. La verdad nunca había tenido la oportunidad de tenerte como docente ni tener como estas charlas contigo, y lo cual me llena, pues, además que me hace reflexionar de muchísimas cosas. Muchas felicidades por todo lo que escuché. Digo, de verdad, llegué un poco tarde, me perdí un poquito de todo esto, y la verdad es que sí lo siento, pues, pero ya luego veré el video completo. Dentro de las reflexiones de lo que estuviste diciendo, y ahorita con el proyecto que traigo del doctorado, me haces reflexionar en esa ciencia ficción en el diseño, ¿no? O sea, hacia dónde vamos, esta cuestión iterativa, que además ahora vemos en el diseño, que pareciera que nos toman ya como referente y como moda en el design thinking, ¿no? En donde todas las profesiones quieren tener como este modelo de pensamiento para poder resolver esta ciencia administrativa, bueno, estos modelos administrativos que bien comentas. Y bueno, en el proyecto de tesis, que además ojalá evolucione inclusive a una propuesta académica, que además no sabemos qué pase con la academia en los próximos 20 años,
¿Existe o coexisten ahora estas dos ramas en lo que son ciencia de datos y es el diseño? O sea, ¿podría haber un matrimonio ahí? O sea, ¿tú crees que en algún momento pueda haber una conjunción? Creo que no han entendido que desde hace 30, 40 años está. La gente como Bifo, Berardí y otras gentes mencionan que lo que estamos viviendo se empieza a manifestar claramente en la década de los 70. La década de los 70 es importante, no nada más porque se separan los Beatles, sino por otras cosas más que nos llevan al presente. Estas personas que están trabajando este tipo de pensamiento dicen, hay que ir a hacer otro tipo de historia que los historiadores no hacen, ni a nadie se le ocurra. Y es más, a lo mejor no es historia, sino es otro tipo de narrar el pasado, como líneas en el tiempo del pasado, por lo menos del desarrollo de la tecnología y del desarrollo de ciertas disciplinas que se van conectando con todo esto. Que por eso me interesa la arqueología mediática, que ellos lo ven más o menos así. No se trata de hacer una historia de cuándo empezó la cibernética o los aparatos o la computadora, sino lo que nos dice la computadora del pasado, de ese presente y hacia ahora, que es otro tipo de historia. Perdón, es semántica, pero cuando lo construye es como poner un URL. Si pones un URL te lleva a un lado, si pones el otro te lleva a otro lado. Así es el asunto, ¿no? Entonces, hay una serie de antecedentes desde los 40, 50, 60 para la construcción de la ciencia de la cibernética, las ciencias cognitivas y la inteligencia artificial. Esas cosas no nos las contaban. Yo sugerí en mis clases algunas cosas de los 30, 40, pero no nos contaban. Y su vínculo con la llegada de los 70, desde los punks, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, pero también la introducción ya social de todo esto en la vida cotidiana. El primer anuncio de la IBM en León, en un directorio, es de 1972. ¿Qué diantre significa que la IBM estaba ofreciendo, o alguien estaba ofreciendo servicios para las empresas en 1972 y no lo vimos nunca? ¿No? Por decir algo. Entonces, ¿qué significa que yo de adolescente empecé a escuchar sonido estereofónico en audiocassette y cosas? ¿Es esto? Información. Entonces, toda esa información empezó ahorita. En la propuesta de Bifo ahí es cuando se manifiesta más claramente el inicio de lo digital, lo predigital, y cuando empiezan a aparecer las generaciones de conexión. ¿No? Ya me estoy yendo de tu pregunta, porque me estoy clavando en mi textura de la cabeza de lo que te estoy respondiendo. Pero la pregunta es, ¿cómo está más bien, ahora, no cómo empezó, sino cómo está diseminado esta lógica en todos lados? ¿No? ¿Cómo está por todos lados? Y hagamos lo que hagamos, esto está ya diseminado. Todo esto es diseño de esa nueva disciplina. ¿Qué tiene que ver con todo? Que todo es un protocolo. Mientras no analicemos los protocolos, no vamos a entender. ¿Qué es lo que le gustaba a los franceses como Rimbaud? No, Rimbaud no, el teatrero, que maldito, hizo cosas malditas. Bueno, que fue con los tarahumaras y demás. Y que a los poetas beats que venían a México, ¿qué es lo que les gustaba a México? Pues que era una cultura de la conjunción, o sea, tradicional. Podías comprar hierba, marihuana y te ponías una pachequez sin que nadie te le hiciera de tos y casi gratis. Ahora cultivar tantito en tu casa tienes que meter un procedimiento legal para que no te metan a la cara, o sea, códigos. ¿Qué significa la entrada del sistema, el Optibus? Códigos, formar filas, esto, el otro. Y entramos a otras cosas como, ayer mi mujer tenía, perdón la anécdota personal, pero rápido. La hija de mi mujer se va a Los Ángeles y se tiene que ir con la vacuna de allá, porque si se pone la de aquí ya no la dejan entrar. Eso ya son códigos evolutivos. Entonces va el 2 de noviembre, porque todavía alcanza a vacunarse allá. Entonces mi mujer, pero antes tiene que llegar, salir y llegar manifestando una prueba de que no tiene COVID
que sea reconocida en los dos países. Entonces mi mujer empezó a hablar a farmacias y demás, y para seguridad se fue a los lugares del gobierno que tengan que ver con eso. Y en las páginas vienen teléfonos, no responden. Son teléfonos fantasmas. ¿Qué es eso? Códigos. Códigos. Ya no me acuerdo si te contesté o no fue, pero... Gracias. Sí, no, muchas gracias. Sí, hay un matrimonio ya desde hace muchos años y hay que seguir programando en esto, ¿no? Con estos códigos. Gracias. Así son nuestros alumnos. Así son nuestros alumnos. Estoy dando clase a gente de séptimo semestre que cuando les digo, me hacen un ensayo, me hacen esto, me hacen lo otro, ellos están esperando que les dé la rúbrica. Le dije, no. Hay libros, documentos que les expliquen qué es una reseña bibliográfica, qué es una síntesis, qué es un ensayo. Revísenlo, que pierdo tiempo. Es tu problema, cabrón. O un amigo mío está dando clases de la escuela de latín de Liverpool. Si sabían que Liverpool tiene su escuela en línea para sus empleados. Entonces, él está dando la clase de español y con eso pueden pasar secundaria, preparatoria y carrera. Y entonces, lo que le pide Liverpool a mi amigo para que aprueben el curso es que hagan un ensayo. Esta madre, ¿saben lo que significa hacer un ensayo? Lo que, como lo entiende Liverpool, como lo entiende mi amigo, como lo entienden gente que estudió secundaria nada más, que es un desmadre. Un desmadre. Entonces piden, sí, un código para estar todos en común. Entonces, a partir de eso, pasar un rasero para todos. Tú sí pasaste, tú no pasaste, tú lo desmadre. Perdón, ya me prendí de cosas y no sé si dije cosas imprudentes para el ciberespacio. Hola Héctor, primero hago algo que parece imposible, ocupar el lugar de Toño, en sentido literal y figurado. Cuando se jubile lo va a entender. Y bueno, yo quiero primero pues agradecerte todo lo que has aportado a mi vida. Creo que todos los maestros que nos han proporcionado su experiencia, su vivencia y nos han acercado a tantas cosas, pero sin duda tú eres de los que más me han marcado. Muchas veces a Toño le decíamos que era nuestro sensei y como yo estaba, recuerdas, metida en temas de culturas indígenas, en ese tiempo era mi top. Para mí tú eras mi maracame, entonces es de la cultura huichola, originaria de Jalisco, para los compañeros que están aquí que no saben del tema. Ha sido muy interesante retomar todo esto que hablabas con nosotros siempre en las clases y que le llamabas cosas ñaca ñaca y empezabas a mezclar temas de todo tipo y a fin de cuentas nos enredabas literalmente y nos llevabas a donde necesitabas lo que nos querías transmitir, ¿no? El conocimiento relativo a la materia, pero salpicado con un montón de cosas, anécdotas, películas, etcétera. Me encanta la evolución que has tenido. Ayer mencionaban que cuando sentíamos que íbamos alcanzando a los que fueron nuestros profesores y ahorita que los encontramos a partir de ayer, y yo lo siento hoy contigo, si avanzamos 10 pasos, pues tú ya avanzaste 50, alguien dijo ayer y pues lo retomo, ¿no? Exactamente así me sentí. Me gustó mucho como la evolución desde lo más práctico, es decir, nos recomendabas películas y bueno, ahora nos recomiendas series de Netflix, ¿verdad? Entonces, bueno, pues por ahí va tu evolución y no estás fuera de la academia oficialmente en este momento, pero yo creo que en tu estilo de vida nunca lo vas a estar porque con tantito que hablemos contigo, pues ya nos dijiste una clase magistral aquí, ya estamos, bueno, al menos yo ya tengo como 4 páginas anotadas nada más de lo que acabas de platicar con nosotros. Y bueno, pues ha sido muy interesante todo lo que nos has platicado, me has hecho hacer un recuento de mi propia vida académica y personal en todo esto. Las cosas que nos dices parecería que son no relacionadas con el tema que estamos hablando, pero sabes encontrar las cosas, los temas justos para que no sea así, para que esto sea exactamente lo que nosotros necesitábamos para poder aprender tal o cual cosa, ¿no? Recuerdo que uno de los libros que me recomendaste para leer para la tesis empezaba hablando de un cruce peatonal que hay en Japón, de Shibuya, y bueno, yo decía, ¿esto qué tiene que ver con la parte de las interfaces digitales y con todo lo que yo voy a estudiar?
Y a fin de cuentas era exactamente, ¿no? La forma en que la gente cruza, que no chocan entre sí cuando están cruzando, que cruzan miles de personas en cada cruce de semáforo. No son nada más 2 cruces, sino son varios cruces diagonales que están ahí. O sea, todo eso de alguna manera se convirtió en lo que necesitaba yo saber, ¿no? Para parte de interfaces digitales, el diseño de interfaces. Y bueno, pues ha sido como un recuento muy, muy interesante para mí. Fue recordar todo lo que ya traía de acervo y tener el sentimiento, las ganas de que necesito más, ¿no? Que necesito estar por ahí. Espero que en algún momento haya la oportunidad de que regreses a la parte académica formal, porque yo creo que eres un lujo para todos los que hemos sido tus alumnos. Y bueno, nada más copiándole a Leo, pedirte una recomendación para mi tarea de que me dejaron en el trabajo. Igual, como sabes, estoy a cargo de la biblioteca digital, tiene 15 años, este año cumplió 15 años la biblioteca digital, y esa biblioteca se configuró mucho con todo lo que obtuve de acervo en esta maestría, y mucho tuviste que ver tú y todos los demás profesores, y preguntarte si crees que haya algunas cosas, algunos elementos, puntos que yo pueda tomar. En este año se va a hacer un rediseño de la biblioteca digital, pero no nada más un rediseño de la interfaz gráfica, sino tratamos de hacer un rediseño de funcionalidades, de la forma en que nos acercamos a los usuarios, de cómo nos ven los usuarios, de cómo podemos llegar y tener más impacto sobre ellos, porque después de 15 años el uso de la información que tenemos en libros, revistas, científicos, etcétera, y que está disponible para toda la comunidad todo el tiempo, sigue siendo muy limitado. Entonces, necesitamos encontrar estrategias para poder acercarnos más a los usuarios y poder llegar a donde necesitamos para que nos vean, que estamos ahí, ¿no? Que tenemos millones de libros y revistas disponibles y diferenciarnos de lo que hay en internet, etcétera. Y bueno, entonces el trabajo que tengo ahora es hacer ese rediseño, pero no nada más de la parte de la interfaz gráfica que va a ser el producto final. Y lo importante que yo creo van a ser funcionalidades, la forma en que está estructurada el sitio, todo esto de cómo la tecnología nos tenga que reflejar lo que necesitamos transmitirle a los usuarios, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna recomendación que me puedas hacer. Desde mi perspectiva, sí, hay varias. Incluso algo de lo que te quería comentar, yo recomendaría un autor, Jussi Parikka. Jussi, J-U-S-S-I latina, P-A-R-I latina, K-K-A. Jussi Parikka. Y antes, pueden descargar de internet varias cosas en inglés, por supuesto. El de Jussi, el que más se usa ahorita y que te da una visión de la arqueología de medios, es el What is Media Archaeology? ¿Qué es la arqueología de medios? Eso lo pueden descargar. Y ahí se van a volver locos un tiempo, porque les va a reorganizar cosas y otras cosas las pueden desechar. Pero Jussi tiene un libro que es el análisis de los accidentes y los virus biológicos y cómo estos se actualizan con el ciberespacio. Es decir, no podemos pensar el ciberespacio sin la presencia de hackers y de virus, ¿no? Y la evolución de todo esto tiene que ver con eso. Entonces, la historia de la humanidad tiene que ver con todo esto y por tanto cómo nos relacionamos y nos comunicamos. Y por tanto, cómo tenemos que organizar institucionalmente grupos y interacciones entre las personas. Vean esto, carajo. Es eso. Un tip. Yo revisaría, bueno, hay una editorial que yo recomiendo ampliamente, que es una argentina que se llama Caja Negra. Para mí es la editorial de más avanzada en México, de pensamiento nuevo, distinto, provocador en esos entornos post-históricos, ¿no? Todas estas personas, Jussi y demás, son post-históricos en mucho sentido. Ahí hay un libro, por ejemplo, de Terraformar, donde el cuate dice, el asunto no es cómo nos salvamos para irnos a Marte. A Marte se quieren ir a terraformar,
El plan de trabajo en la Tierra es ya terraformar la Tierra. Y desde ahí plantea cosas y tú dices, cabrón. En Caja Negra le publicaron a Jussi Parika un libro, de sus primeros libros más famosos, que se llama Geología de Medios. Geología de Medios. Está planteando cómo lo debe ver como un geólogo todo lo que es comunicación. Y cuando digo comunicación, más bien, como dicen ellos, comunicación, no son la televisión, todo lo que es comunicativo. Entonces termino diciendo esto. Todos los libros que acabo de decir, como lo de los virus y bibliotecas y demás, te sirve, porque lo que están haciendo es, desde la tecnología, ¿qué sucede? ¿Qué se construye desde la mera tecnología? ¿Y cómo se construye? ¿Cómo actúan ellos? En redes. Todo lo que es red es importante. Entonces, ¿cómo adoptas un pensamiento lógico desde los instrumentos para construir cómo deben entrar los usuarios? ¿No? Que es un poco lo que hace rato alguien decía aquí, de las comunidades, ¿no? De crear un plan de estudios de diseño desde las comunidades y no desde lo que debe de ser, como diría José José. ¿No? Y eso. Entonces, pareciera que todo lo que está proponiéndote que piensen todo en red es clave. Y por eso regresaría. En ciencias sociales yo regreso a Bruno Latour. Bruno Latour tiene varios libros maravillosos. Y uno de ellos es Nunca hemos sido modernos. Nunca fuimos modernos. Es maravilloso, porque al final viene la lógica de los agentes de conocimiento y de intervención, que unos son traductores y otros son quién sabe qué. Eso es muy importante. Pero el otro, como dice Botita de Jerez, pero el chido, para lo que ustedes necesitarían, es reensamblando lo social. La ventaja de gente como tú y Leo es que está la Feria del Libro. Caja Negra está en el stand de 6º piso. Revisen todo lo que puedan de Caja Negra, desde un tipo que me tiene muy clavado en la crítica cultural, que se llama Mark Fisher, ¿no? Es un tipazo ese cabrón, un tipazo, o era porque se suicidó, hasta todos estos nuevos pensadores. Hay un libro ahí que se llama La Biblia, quién sabe qué, que es cómo entrar a estos entornos. ¿No? Y por cierto, si ven el libro de Jussi Parika, me lo compran y me lo mandan, porque es la primera vez que no voy, quitando la pandemia, es la primera vez que no voy a ir, por tiempo, dinero y salud. Gracias. Gracias. Bueno, pues si están de acuerdo, leemos un par de comentarios más que hay en redes y hacemos una pausa, un pequeño receso de 15 minutos. Itzel Álvarez te comenta Héctor. Héctor, increíble, siempre es maravilloso escucharte. Gracias. Lore Segovia, interesante escuchar y recordar tus pláticas, así como tomando nota de libros y películas. Gracias Héctor, abrazo. Pues un gusto. A mí lo que me conmueve también de esto es los comentarios que vi, parte de lo que vi ayer, y hace rato subí 2 fotos de aquí, y lo que yo alcancé a ver de algunos comentarios, como el de Itzel, ¿no? Que están como, parece que están conmovidas otra vez. ¿Qué chingados hizo esta maestría otra vez, no? Y pareciera que, no me atrevo a decirlo, ojo, y lo digo con cuidado, y tómenme con cuidado, que con todas las personas y con todas las generaciones. Pero sí me queda claro que con la primera generación, algo en la segunda y en la quinta, sí hubo cosas impresionantes. Las otras los veo vinculados, muy muéganos, todos terminaban muy muéganos, pero siento que también otras generaciones y personas tuvieron que hacer o tendrían que hacer ajustes para entender más estos procesos. Pero esto materializó algo a alguien, ¿no? Y creo que son estos entornos como el de ahorita, donde uno puede hablar así, con naturalidad, casi coloquialmente, pero con una altura intelectual y académica impresionante, ¿no? Gracias a todos ustedes y gracias a los que estuvieron en internet. Que estén bien. A ver cuándo nos vemos.
Y cierro también con un comentario que hacía Héctor al final, y por ahí nos vamos, ¿no? Nos vamos a una pausa. Regresamos 12:15, gracias. 1:15, gracias.